A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Un día como hoy. Cuenta una historia que en una playa mexicana vivía un matrimonio indígena con su pequeño, llamado Coyotito, y una madrugada, un escorpión picó al niño que sufrió terribles fiebres y dolores. Cuando fue a buscar al médico del pueblo, el hombre averiguó si el indígena tenía con qué pagarle, y cuando descubrió que no llevaba dinero, mandó a decir con su sirviente que estaba fuera y que no podía atenderlo. Por suerte, el niño pudo curarse solo, y sucedió que horas más tarde, Quino, el padre del niño, encontró una perla que nunca nadie jamás hubiera imaginado por su tamaño y su belleza. Entonces, al conocerse la noticia, los traficantes blancos de perlas desataron una pesadilla de intrigas y terribles jugarretas para apoderarse de la perla que Quino había encontrado. Para escapar a lo que parecía una jugada macabra del destino, Quino y Juana, su esposa, con su pequeñito, intentaron llegar a pie a la ciudad para vender la perla, pero no lo consiguieron. El desenlace de la historia eriza la piel de los lectores. Esta obra, que se llama La Perla, es en verdad una joya de la literatura norteamericana y universal, y su autor es John Steinbeck, escritor norteamericano galardonado con el Premio Nobel. Steinbeck fue un escritor vigoroso que llevaba en su espíritu el sentimiento de los habitantes del sur campesino de los Estados Unidos, con sus dolores y sus sueños. John Steinbeck estaba muriendo un día como hoy, 20 de diciembre de 1968, y nos dejó sus relatos vigorosos inolvidables, en los que palpitan los hombres y mujeres con grandes historias para contar. Las principales noticias del día. Titulares. Fausto Murillo espera que la Corte Constitucional resuelva denuncias contra jueces. Ecuador y Costa Rica cierran acuerdo comercial. Congreso peruano aprueba adelanto de elecciones presidenciales para el 2023. Segmento de opinión, prevención y seguridad. En política internacional, inspector de colonias. Editoriales de José Hernández, Saquicela, el parlachín de la Corte. Noticias del día. Fausto Murillo espera que la Corte Constitucional resuelva denuncias contra jueces. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, explicó que hay más de 400 pedidos de declaratorias jurisdiccionales previas a nivel nacional. Espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre alguno de ellos, aún pendientes para que la Judicatura pueda actuar dentro de sus competencias. Murillo declaró durante una entrevista en un medio televisivo que el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio sin denuncias previas en casos de jueces cuestionados o que favorecieron a delincuentes con sus dictámenes. Se necesita una denuncia, una declaración jurisdiccional previa del juez superior y con eso se puede iniciar un proceso disciplinario para demostrar que un juez incurrió en figuras como dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, explicó Murillo. Tenemos 426 pedidos de declaratoria jurisdiccional previa ingresados a nivel nacional, de los cuales su gran mayoría han sido negados. Otros están pendientes.
Desde el 2020 a la fecha, 63 casos se han pronunciado afirmativamente. Necesitamos que se despachen esas declaraciones jurisdiccionales y se inicie el proceso disciplinario para que en su momento el Consejo de la Judicatura pueda ratificar la inocencia o sancionar con la destitución, expresó el funcionario. Por esos resultados, Murillo habló de un falso espíritu de cuerpo y espera que la Corte Constitucional se pronuncie cuando un juez incurra en alguna de las tres figuras antes mencionadas. Ecuador y Costa Rica cierran acuerdo comercial. El presidente Guillermo Lasso anunció el 19 de diciembre del 2022 el cierre técnico de las negociaciones del acuerdo comercial con Costa Rica. Lasso dijo que el acuerdo comercial es altamente beneficioso para la agroindustria y la manufactura ecuatorianas. Según el Ministerio de Producción de Ecuador, la vigencia del acuerdo permitirá acceso preferencial para el 96% de las exportaciones actuales de Ecuador a Costa Rica, entre ellas papel, alambre de acero, textiles, línea blanca, aparatos eléctricos, detergentes, plásticos, químicos, jugos, preparaciones, mermeladas de frutas. Además, podrán ampliarse las exportaciones a Costa Rica de enlatados de atún y camarón ecuatorianos. Ecuador podrá importar productos tecnológicos, medicinas, materias primas desde Costa Rica, añadió Lasso. Los presidentes de Ecuador y de Costa Rica anunciaron en junio el inicio de las negociaciones para el acuerdo comercial. Sobre la fecha de firma del acuerdo, el Ministerio de Producción de Ecuador informó que se dará luego de una revisión jurídica que deben hacer ambos gobiernos. Congreso peruano aprueba adelanto de elecciones presidenciales para el 2023. El Pleno del Congreso peruano aprobó este 20 de diciembre del 2022 reconsiderar el proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2023, tal como solicitó el Ejecutivo peruano, después de una votación previa en la que se rechazó esa iniciativa. El Parlamento aprobó la reconsideración con 94 votos a favor, 25 en contra y 5 en abstención, en una nueva sesión plenaria, con lo cual volverán a votar este martes si aprueban el adelanto de elecciones. Los organismos del sistema electoral peruano reiteraron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo es diciembre del 2023. Las protestas en Perú, motivadas por la destitución de Castillo y el adelanto de elecciones presidenciales, han cobrado la vida de más de 26 personas en la última semana. Ayacucho y Cusco son los principales focos de la lucha social. La presidenta Dina Boluarte, posesionada por el Congreso luego de la destitución de Castillo, presentó la moción para realizar las elecciones en 2024 en inicio. Ahora continúa con las designaciones de los ministros para su gabinete presidencial. Entrevista del día. La mañana de ese martes en Radio Sucesos, Chris Campbell, embajador británico, habló sobre las relaciones bilaterales entre Ecuador y Reino Unido. Escuchemos lo que dijo. Bueno, cerramos un año interesante, un año que para el mundo ha sido de buscar la reactivación económica post-COVID. Para muchos ha sido quizá menos difícil que para otros como el Ecuador ha sido rezagarse un poco, pero hacer esfuerzos por salir. ¿Cómo terminan las relaciones comerciales entre Ecuador y Gran Bretaña? Tenemos que en el 2021 hubo un saldo favorable de productos no petroleros de 163 millones en esa balanza. ¿Cómo terminamos ahora? Tenemos relaciones excelentes con el gobierno ecuatoriano en ese momento. Tenemos una colaboración y cooperación a través de un gran rango de temas aquí en el país, incluyendo el negocio. En términos de negocio, sí, hemos tenido un buen año, pero como siempre podría ser mucho mejor. Después de nuestra salida de la Unión Europea, tenemos un nuevo acuerdo de negocio entre nuestros países, y lo que necesitamos hacer es para utilizarlo más. Eso es porque estamos hablando con las autoridades sobre la posibilidad de tener un evento en Inglaterra, en el Reino Unido, el año próximo, en junio, que es uno de esos roadshows de Ecuador Open for Business. Y estamos planeando ahora cómo podemos hacerlo, cómo podemos ayudarles con un programa. Eso es una oportunidad, o será una oportunidad para las compañías ecuatorianas para buscar socios británicos,
para exportar los productos ecuatorianos, al mismo tiempo para buscar cosas para importar aquí en Ecuador. ¿Qué cosas son las que al Reino Unido le atraen del Ecuador, le gusta comprar, le son convenientes? Bueno, tenemos mucha tecnología alta. Estamos buscando cómo podemos colaborar más en el sector de agritech, por ejemplo, la tecnología para ayudar a desarrollar la agricultura más. También tenemos productos que no están aquí en los supermercados todavía. Productos de comida, productos de bebidas, pero al mismo tiempo tenemos un gran rango, pero depende del mercado aquí y de lo que los negociantes y los negocios aquí, los supermercados y otros negocios quisieran traer desde nuestro país. Al mismo tiempo, porque somos un país multicultural y tenemos productos de todas partes del mundo, estamos abiertos a cualquier producto, pero tiene que asegurar que hay un mercado en el Reino Unido para su producto. Tenemos una vieja tradición de relaciones entre la Gran Bretaña y el Ecuador. Sí. En 1839 se firmó el primer tratado de amistad, de navegación, de comercio entre los dos países. Sí. Luego ha ido subiendo y manteniéndose en el tiempo. Muchos se preguntarán, ¿cuál es, digamos, el beneficio que podría tener el Ecuador o que tiene el Ecuador de tratar directamente con la Gran Bretaña luego del Brexit? Bueno, la ventaja es que si quisiera vender sus productos, hay un mercado en el Reino Unido para sus productos. Entonces, la ventaja es que hemos tenido casi el mismo tratado de negocio que tuvimos anteriormente como una parte de la Unión Europea. Eso fue uno de los acuerdos con la Unión Europea, que no podemos negociar algo nuevo al principio. Entonces, en ese momento tenemos un copy-paste. Entonces, tenemos todos los beneficios que tiene o que tenían bajo este acuerdo con la Unión Europea. Eso es para decir que estamos en un mercado abierto a los productos, a los servicios de los ecuatorianos. Y entonces, por supuesto, somos un centro global de financiamiento para proyectos aquí en Ecuador. Eso es porque hablamos con Roberto Salas sobre los APPs. Uh-huh. Recientemente tuvimos nuestro director sobre los APPs desde nuestro Ministerio de Financiamiento del Reino Unido para dar algunos talleres, para explicar cómo puede desarrollar los APPs a lo mejor que posible. Y entonces hay algo como 34 mil millones de proyectos programados aquí en Ecuador sobre los APPs. Nosotros inventamos los APPs Uh-huh. hace más de 2 décadas ahora. Y entonces tenemos mucha experiencia. ¿Y en qué sectores se explora en el Ecuador? Están programando o están mirando a proyectos en el sector de infraestructura, el sector de transporte, energía y, por supuesto, energía renovable. Y entonces, esos son para los proyectos grandes, no son para proyectos pequeños, son para proyectos grandes porque se necesitan financiamiento grande para eso. Y eso es porque Londres son los expertos sobre ese tipo de proyecto. Por otro lado, José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral en Radio Sucesos, habló sobre el avance de la organización de las próximas elecciones seccionales. Veamos la nota. Bueno, ¿qué nos puede comentar el consejero respecto a las elecciones, a cómo va avanzando todo este cronograma electoral y cómo se están cumpliendo los plazos? Sí, el calendario electoral sigue avanzando. Estamos en la recta final prácticamente para el proceso electoral. Se está terminando el tema de calificación de candidaturas, muy pocas en las delegaciones provinciales. El resto se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que en esta semana ya se termine y tengamos el listado definitivo de los candidatos a las diferentes dignidades a nivel nacional.
También se está trabajando en el tema de la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, que es un tema muy importante, depende, diría yo, de ahí el éxito del proceso electoral, que los ciudadanos tengan la agilidad, la habilidad para poder realizar el proceso del escrutinio sin ningún inconveniente y en el menor tiempo posible para que luego el Consejo Electoral pueda procesarlos. Tenemos el tema de los debates. Hoy a las 10 de la mañana realizaremos el sorteo público con notario, presencia del notario y con presencia de los candidatos y representantes de los candidatos, tanto en la matriz como en las delegaciones provinciales, que se transmitirá el evento en el cual se sorteará el orden si van primero alcaldes o prefectos o viceversa. Entonces se está realizando ese proceso el día de mañana en cada una de las delegaciones provinciales. También se realizará el sorteo, en este caso del orden en el que estarán ubicados en el escenario y el orden en que responderán las preguntas. Eso se realizará el día de mañana en las diferentes delegaciones provinciales. Bien, eso en cuanto a los debates, consejero. Ahora, ¿cómo estamos con este esfuerzo adicional que implica que la consulta, el plebiscito que plantea el Ejecutivo también coincida con las elecciones seccionales? Allí leí hace un momento una nota que mencionaba que incluso tienen que contratar a más personal y por supuesto que el presupuesto también se incrementa. ¿Y cómo cambia también el tema de la organización, de poner a punto todas las papeletas, no solamente las de las autoridades que elegimos, sino también estas de las 8 preguntas? Bueno, sí, es un tema adicional que tenemos que llevarlo por ley, el Consejo Electoral, en este caso por situaciones de ahorro del país, estamos tratando de hacerle coincidir o vamos a hacerle coincidir con el proceso de las seccionales. Recordemos, son dos procesos diferentes. Uno, el de seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el otro, el del referendo. Sin embargo, a pesar de ser dos procesos, lo vamos a realizar el mismo día de las seccionales, el 5 de febrero del 2023. Sí se aprobó un presupuesto adicional de 18 millones para lo que es el proceso del referéndum. También ya se ha calificado a las organizaciones sociales y políticas que quieren hacer promoción por el sí y por el no. Dentro de estos 18 millones también hay 903.843,16 destinados para esta promoción, 50% para el sí y 50% para el no, es decir, 451.921,58. Esta promoción empezará igual que el resto de la campaña a partir del 3 de enero al 2 de febrero. De las 12 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron, las que cumplieron todos los requisitos son 6. 2 por el sí, que son Movimiento Creo, Creando Oportunidades y el Partido Avanza, y por el no está el Partido Unidad Popular, Movimiento Político y Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UTE. Sin embargo, las organizaciones políticas y sociales que no calificaron tenían hasta la noche de ayer para presentar sus apelaciones, las mismas que el Consejo Electoral conocerá en los próximos días. Pero por el momento son estas organizaciones políticas y sociales las que han calificado para el tema de promoción del sí y del no. Así que bueno, el calendario electoral está cumpliéndose, está en marcha. Quizás hay un pendiente, y es lo que usted comentaba al inicio, consejero, sobre las causas pendientes, ¿no? Las candidaturas están en impugnación y que están en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral.
allí, ¿qué pasa si es que hubiesen retrasos? Bueno, esperemos, como le indicaba, que hasta este fin de semana estén concluidas las 14 provincias que ya han terminado el proceso. Se están enviando paulatinamente al Instituto Geográfico Militar para que se vaya imprimiendo las papeletas a las diferentes dignidades. Empezamos con Consejo de Participación Ciudadana, se está enviando de las provincias que van concluyendo y también tenemos la impresión de la papeleta para el referéndum. Entonces, se está enviando de tal manera de que al final se impriman las provincias que actualmente están rezagadas, y vuelvo a indicar, hay unos casos que está dentro de las juntas provinciales y en otros casos está en el Tribunal Contencioso Electoral. La mayoría está en el Tribunal Contencioso Electoral, pero esperemos que ya vayan saliendo. Sin embargo, no se ha parado la impresión, se está enviando de las provincias que ya han concluido el proceso. Ponemos a su consideración otra parte de la entrevista al ingeniero Marco Moya, coordinador del UAE de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, hablando en esta ocasión sobre el catálogo de actividades, categorías y otorgantes. Veamos lo que dijo. Catálogo de actividades. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la licencia de actividades económicas trabaja en función de una clasificación industrial uniforme de actividades, ¿no es cierto?, que es del SIU. ¿A qué quiero llegar con esto? De que la licencia de funcionamiento no es que queda a criterio de un funcionario, a criterio de un sistema, el registrar o digitar la actividad económica. No, todo está ya establecido en un catálogo de actividades económicas y pues obviamente todo, por eso era que al principio yo te decía, ¿no es cierto? Todas las actividades, sean estas comerciales, industriales, de servicio, todas están detalladas, ¿no es cierto? Para que el administrado, para que el ciudadano pueda tomar cada una de las actividades y sea específico con lo que está desarrollando. Entonces eso también es importante porque a veces hemos tenido casos, o sea, te comparto experiencias, casos en los cuales la gente piensa que quizás nosotros digitamos o nosotros vamos a hacer algún cambio en la actividad económica o en este catálogo, ¿no? Pero entonces, como te digo, eso es lo que corresponde al catálogo de actividades, cómo funciona la licencia. Hay gente que va a decir cuál es ese SIU, qué es lo que tengo que poner ahí. Si tienen el RUG, está ahí el SIU, ¿no? Exactamente. Es el mismo código, ¿no? Digamos, invento un 4814 que es una determinada actividad, hay que poner ese SIU, ese número. Exactamente. Ahora, hay una particularidad en ese sentido, ¿no? Con el SRI. El SRI no tiene el SIU, también trabaja con un SIU, con un catálogo de actividades, sin embargo, no está al nivel tan desarrollado como el SIU que tiene el municipio de Quito. El de ustedes es más desarrollado. Exactamente. ¿Por qué se lo hizo esto? Porque eso es un trabajo que la misma norma permite desarrollar un nivel más al catálogo de actividades. Nosotros tenemos hasta un nivel 7, incluso con el PUC salió incluso un nivel 8 con unas actividades económicas, pero ese depende de la especificidad de la actividad económica, ¿sí? Entonces a veces los niveles menores son actividades muy generales, que así es como trabaja el SRI. Sin embargo, para licenciamiento fue necesario ampliar estos niveles del catálogo de actividades, pero no influyen absolutamente nada, ¿no? No influyen absolutamente nada, e incluso también aquí, amigo, que estamos hablando de las actividades económicas, todas las actividades económicas están categorizadas, ¿no? En función al impacto o al riesgo que puede generar en el entorno donde se están desarrolladas. Por eso es que en LUAE hay 3 categorías de las actividades económicas, ¿no? Y esas 3 categorías se constituyen en un procedimiento simplificado, ordinario y especial. Simplificado primero, ese es... Simplificado, como su nombre lo dice, el más fácil, exactamente, el más fácil, el más sencillo. Una oficina, por ejemplo, digamos que no tiene mayor complicación. Un bazar, una papelería, exactamente. Que no tiene, por ejemplo, a veces uso de gas, de instalaciones muy especiales, exactamente, ¿no? Exactamente, incluso, y mira, ¿qué sucede ahí? Tú como ciudadano haces el ingreso de tu solicitud, el mismo sistema se encarga de validar la categoría de esa actividad económica y prácticamente la entrega de la licencia de actividades económicas es inmediata. ¿Por qué? Porque te digo,
mira, es una actividad sencilla, es un trámite simplificado, te entrego tu LUAE y posterior a eso te voy a hacer las verificaciones de norma técnica. Hago una autodeclaración de bomberos, por ejemplo, pero hay que estar preparado porque puede llegar una inspección. Obviamente, sí, y esas son las particularidades que cambian, ¿no? Entonces yo te digo, es un procedimiento simplificado, te entrego tu LUAE y yo te voy a hacer luego las inspecciones, porque sí, tú lo que quieres es trabajar, no te voy a poner trabas desde un inicio para que tú, no sé, hasta llegues incluso a la informalidad. ¿En 24 horas te entregan? Hasta 48 horas se entrega, porque hay diferentes autoridades otorgantes, ¿no? En este caso las autoridades otorgantes son las administraciones zonales a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito, y en los casos especiales que ya te voy a comentar también la Secretaría de Territorio y la Secretaría de Seguridad. Entonces, claro, hablamos de los simplificados, te entrego prácticamente en un máximo de 48 horas y te enviamos a tu correo electrónico. Luego viene la ordinaria. Ordinaria. Exactamente, cosas ya un poquito de mediano impacto, digámoslo así, un restaurante, una mecánica, y justo por lo que tú decías hace un momento, ¿no? Ya utilizo gas, ya utilizo quizás algún tema de maquinaria que puede tener algún riesgo. De igual manera, ¿qué sucede ahí? También tenemos un proceso, es muy semejante al simplificado, porque prácticamente te digo, mira, tú tienes esta actividad, cúmpleme con una autodeclaración, y vamos viendo, yo te voy a entregar la LUAE, pero de igual manera te hago mucho más pronto la inspección para asegurarme de que todo esté correcto, ¿sí? De que todo esté correcto. Hay la autodeclaración de bomberos. Para algunos casos hay otros bomberos más Quito Turismo, hay una autodeclaración de Quito Turismo también. Exacto, justamente eso. Hoy por hoy todavía no hay una autodeclaración, ya está muy trabajado un proyecto de ordenanza para que Quito Turismo también adopte esta modalidad que tiene actualmente el tema de bomberos. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿qué sucede? Si aplica Quito Turismo, claro, ahí sí obviamente se detiene un poco el procedimiento del LUAE y tienes que cumplir con la normativa de turismo primero. Ahí hay que esperar la inspección. Exactamente. Una vez que tú cumples con todos los parámetros técnicos que te establece Quito Turismo, ahí sí pues el trámite ya, tu licencia de funcionamiento va a ser entregada. Entonces hay que cumplir, hay que esperar el rato que entregue el informe, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos o Quito Turismo. Enseguida, si ya son favorables, enseguida se otorga la LUAE. Exactamente. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente los componentes te van haciendo ese acompañamiento, ¿no? A veces una persona, un ciudadano común, quizás puede desconocer norma técnica, ¿no? Puede desconocer, quizás vas a ver de que, bueno, tengo que poner un extintor, tengo que poner quizás unas lámparas, ¿no es cierto? De cubrir los cables, por ejemplo, que no estén expuestos, determinar la señalización de salida. Pero que ahí entra el valioso trabajo también de los componentes, ¿no es cierto? Que te hacen el acompañamiento. Bomberos te dicen, mira, hay que hacer estas modificaciones. Quito Turismo te dice, mira, hay que hacer estas otras modificaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú tienes que cumplir, tanto como lo que decíamos hace un momento, para garantizar el correcto desarrollo de la actividad económica. La gente puede decir, tengo que esperar a los bomberos, tengo que esperar Quito Turismo, ¿cuándo vendrán? ¿Hay un tiempo límite donde tienen que asistir estos inspectores y realizar la verificación? Sí, todo se trabaja con tiempos y se los cumple a criterio muy personal, se los cumplen en tiempos bastante oportunos, ¿no? Bastante oportunos. Ahora, ya va a depender también de lo que toque modificar o de las observaciones que te puedan dar los componentes, ¿no es cierto? Ponte, yo tuve un caso muy particular que en un complejo, pues el tema de bomberos se tuvo que implementar varias situaciones, varios aspectos en sí, modificar, y claro, entonces Bomberos también le da un tiempo un poco más amplio para que el ciudadano pueda cumplir con esto, ¿no es cierto? Entonces va a depender también de eso. Y yo lo considero como un trabajo en conjunto, ¿no? Como municipalidad y como ciudadano también. De igual manera pasa con Quito Turismo. Se hace una primera inspección. En los primeros 7 días de que tú ingresas la solicitud, ya te agendan una inspección de Quito Turismo. Entonces Quito Turismo ya te dice, mira, hay que hacer esto, y en función de lo que tú tienes que hacer, pues te establecen un tiempo para una segunda reinspección. ¿Se puede llegar a una multa en determinado momento al no cumplir determinados elementos? Porque uno se hace una autodeclaración y se dice que se conoce, por ejemplo, las normas, los procedimientos, las leyes que rigen estos temas de Quito Turismo, de bomberos. ¿Se puede llegar en algún momento a una multa, a una sanción, si no se ha cumplido? Bueno, sí, en ese caso ya es un trabajo que de igual manera está establecido en el mismo Código Municipal, el valioso trabajo que hace la Agencia Metropolitana de Control, ¿no? Ellos son la entidad competente para el tema de inspección de los establecimientos, de todo tipo de establecimiento comercial, y pues claro, ellos ven, ¿no? Si hay algún incumplimiento de norma técnica, personas que quizás o establecimientos que están dando mal uso a la LUAE
que pudieron obtener, yo que sé, obtienen una LUAE de restaurante, por ejemplo, ¿no? Y están funcionando como un bar. Eso ya obviamente es objeto de sanción y pues ya la Agencia Metropolitana de Control cumple con lo que tiene establecido en sus procedimientos. Objeto de sanción. Exactamente. Sí, el dar mal uso. El dar mal uso. Porque es una licencia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una licencia de conducir, es igual, es algo parecido. Y hay diferentes tipos, cometo ¿no? una infracción, claro, hay diferentes tipos. Cometo una infracción, me pueden estar retirando la licencia. Exactamente, hay diferentes tipos, justo el ejemplo que tú pones, ¿no es cierto? Diferentes tipos de licencia. De igual manera en LUAE hay diferentes de los procedimientos que te comentaba hace un momento. Entonces, claro, insisto en el ejemplo que te ponía. Si tú tienes una LUAE de restaurante, eres un restaurante, no eres un bar, no eres una discoteca, eres un restaurante. Y por eso era lo que te decía, ¿no? El catálogo de actividades establece cada una de las actividades. Si tú quieres ponerte una discoteca, perfecto. Selecciona la actividad de discoteca y cumple con lo que tienes que cumplir. ¿Quién puede quitar esa LUAE? La Agencia Metropolitana de Control. La Agencia Metropolitana de Control inicia todo el proceso administrativo sancionador, se ejecuta todo el procedimiento y pues en este caso la autoridad administrativa otorgante pues es la encargada o la autorizada, digámoslo así, para poder revocar una licencia de funcionamiento. Esto está, me decías tú, el tema de la LUAE y lo has topado en varias partes dentro del Código Municipal. Es decir, esta es una licencia que está en todos los GATS presente a nivel del Ecuador. Bueno, en ese sentido no quisiera entrar, no conozco en su totalidad todo el contexto a nivel nacional, pero yo entendería que sí, es lo más idóneo. CONTAD, ¿no? Que fue en el 2012 precisamente, que aquí en Quito ya se implantó también la LUAE. Exactamente, y es lo más saludable, digámoslo así, ¿no? Es lo más saludable porque, insisto, lo que hemos conversado, o sea, todos los establecimientos deben cumplir con ese tipo de normativa que garantice pues el desarrollo de la actividad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en los noticieros de Telesucesos. Hoy vivimos la semana de la Navidad, la próxima la semana del fin de año, así es que queremos hablar de seguridad, cómo aprender a cuidarnos a nosotros mismos para evitar problemas, cumplir con ciertas normativas, tener prevención cuando uno conduce su vehículo, cuando va de compras, no tentar a la delincuencia, sino cuidarse y aprender a cuidar a la ciudad. Así es que tengamos unas fiestas con tranquilidad, con paz, con alegría de vivir un nuevo año, de haber superado temas de pandemia, de haber superado temas de crisis, de estar unidos en familia de la manera más sana y pacífica posible. Celebremos las fiestas con cuidados, no caigamos en excesos de alcohol, no caigamos en excesos que pueden traer una serie de problemas que después debemos lamentar. Hemos dado a través de nuestras entrevistas mensajes con la Policía Nacional del Ecuador. Vemos los grandes operativos que tiene la ciudad de capital, confiemos en ellos, pero no tentamos o no hagamos cosas que pueden generar inseguridad. Nuestras casas busquemos seguridad, nuestros vehículos busquemos seguridad y andemos realmente con la frente en alto, con tranquilidad, buscando que el país avance y que la delincuencia sea erradicada y tener espacios más seguros. No es simple, vemos las noticias todo el tiempo, vemos la problemática, pero la sociedad debe aprender a cuidarse a sí misma, a protegerse a sí misma y entre todos ayudarnos para tener mejores días y mayor tranquilidad. Lo que le deseamos a ustedes en esta semana es que festejen las fiestas de Navidad, reciban estas fiestas con enorme alegría, en unión de sus familias y pensemos en que el futuro siempre nos traerá cosas positivas. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos y feliz Navidad a todos ustedes. Global Hoy con Alan Catey. Inspector de colonias. La reunión que se celebra al momento entre Putin y Lukashenko con los 10 meses de la guerra contra Ucrania que se cumplirán en lamentable coincidencia el día de Navidad como marco de fondo, necesariamente está despertando suspicacias, particularmente en Kiev, que sospecha con todas las razones de las motivaciones para semejante visita de parte del dueño del Kremlin. Evidentemente, no se trata de una reunión de jefes de Estado, sino más bien de una inspección y llamada al orden a un subalterno, encargado de la administración de una colonia, pues a eso ha llegado Belarus tras su salida de la Unión Soviética en 1992
tras la desintegración del Imperio Soviético. Es importante recordar que desde ese primer momento quien asume el poder es el mismo Lukashenko que hoy sigue a cargo del gobierno. La, entre comillas, independencia bielorrusa se inscribe dentro de la negativa del dictador de permanecer al interior de una federación rusa que mostraba signos de una apertura democrática, escenario inaceptable para un personaje como Lukashenko. Como muchas de las exrepúblicas soviéticas, Belarus es capturada como botín y herencia por los antiguos exfuncionarios soviéticos opuestos totalmente a veleidades democráticas que de alguna manera pudieran reducir sus privilegios. En esencia, Belarus nunca deja de ser un Estado soviético, anclado en el pasado y en las nostalgias imperiales. Lukashenko es visto en Europa, equivocadamente, como el último dinosaurio sobreviviente del asteroide que marcó el final de los 70 años de la dictadura comunista en la Unión Soviética. Este error de visión impidió comprender que otra camada de dinosaurios predadores había sobrevivido a la catástrofe y se estaba preparando para reasumir su reinado, como efectivamente sucedió en el año 2000, al asumir Putin como premier de una Rusia que se había repartido en feudos económicos entre los aparachiks del viejo imperio. Lukashenko comprendió inmediatamente que uno de los suyos estaba de nuevo a cargo del timón en Rusia y que se encargaría de poner las cosas en su sitio. El recién llegado venía con unas credenciales impecables, formado en la antigua KGB como espía y agente secreto, que desde su cargo como director de su heredera, la FSB, usando las probadas técnicas de la venerable policía secreta, se había vuelto indispensable para su antecesor, Boris Yeltsin, empeñado en la lectura del futuro en el fondo de las botellas de vodka que consumía. Seguramente Putin se habrá conquistado a Lukashenko cuando expresó su nostálgica declaración de que la mayor tragedia del siglo XX había sido la caída de la Unión Soviética. El que esta declaración no haya encendido las alarmas en Europa nos da la medida del adormecimiento al que ésta había llegado. Gradualmente, ya que las cosas caen por su propio peso, Belarus fue acercándose cada vez más a Rusia, tanto por razones económicas como políticas. Como cabía esperar, la gestión de la economía bielorrusa, centralizada y rígida al mejor estilo soviético, es un desastre, así como el nivel de vida de su gente. Resulta de elemental lógica suponer que sus habitantes, que veían a sus mucho más pequeños vecinos bálticos prosperar y lograr un nivel de vida envidiable dentro de un esquema de mercado libre y de democracia, aspiraran a una oportunidad similar. Trataron como sociedad civil de organizarse como una oposición democrática para buscar el poder por el camino de las urnas, para encontrarse con la pared del poder omnímodo dispuesto a todo para conservar. En ambos campos, el político y el económico, el nuevo zar en Moscú estaba más que dispuesto a apoyar, a cambio claro, de ciertas concesiones y de un alineamiento con sus políticas. Así llegamos al presente, con una Belarus convertida ya en colonia y con un Putin que llega para poner orden ante algunas veleidades del encargado local. Recordemos, para comprender la aprehensión ucraniana ante la visita de Putin a Minsk, que el 10 de febrero pasado, a 2 semanas del lanzamiento de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, se realizaron en Belarus unos ejercicios militares de gran importancia con la participación conjunta de fuerzas armadas rusas y bielorrusas, y que, desde territorio bielorruso, partieron unidades rusas para invadir a Ucrania desde el norte.
Recordemos que, al fracasar la campaña rusa en el norte, muchas de sus maltrechas fuerzas huyen a Belarus y que los hospitales bielorrusos se cierran para sus habitantes para poder atender a miles de soldados rusos heridos. Resulta evidente que la actitud de Lukashenko es totalmente hostil hacia Ucrania por varias declaraciones que ha realizado en tal sentido. La visita de Putin en un momento tan crítico como el que está atravesando Rusia por sus carencias de tropas ante las graves pérdidas sufridas en estos 10 meses, auguran, a criterio de Ucrania, alguna presión adicional para que Belarus contribuya no solo con su permisividad para que las fuerzas rusas operen desde su territorio, sino también con sus soldados y su sangre. Ucrania ve posible un nuevo intento ruso por asaltar Kiev desde el norte, o al menos reabrir un frente para que su superioridad numérica obligue a Ucrania a dividir sus fuerzas, impidiéndole continuar las ofensivas en el este y el sur. El que se haya creado en el mes de octubre pasado una agrupación militar, esta dificultad que tiene Rusia para decir las cosas con claridad, para llamar a las cosas por su nombre, entre Rusia y Belarus, para defender unas fronteras que de lo que se sabe no han sido amenazadas por nadie, sino exactamente al revés, ha contribuido a las sospechas ucranianas no compartidas al momento por los servicios de inteligencia occidentales. En todo caso, por lo pronto, al menos, hay 9.000 soldados rusos en Belarus, integrados a los 70.000 efectivos bielorrusos. ¿Hasta qué punto estará dispuesto a ir el dictador Lukashenko en su sumisión al zar? Es algo especulativo. Ciertamente, 9.000 soldados imperiales en su territorio pueden ser decisivos para adoptar una u otra opción. Los cipayos locales posiblemente optarán por alinearse con el imperio, el único que les puede garantizar sus prebendas. Al parecer, actuar como ejército de ocupación en su propio país no les quita el sueño. Muchas gracias. Editorial. Saquicela, el parlachín de la corte. Artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos. Habemos jueces honestos, pero hay algunos que nos hacen quedar muy mal. Iván Saquicela lastima la lengua con la misma facilidad que escurre el bulto de sus responsabilidades públicas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia no sabe que la primera persona del plural del presente de indicativo del verbo haber no es habemos, sino, según el contexto, hemos, somos o estamos. Es incorrecto decir habemos jueces honestos. Puede decir incluso hay conmigo jueces honestos. No es el único caso. El que cree de qué, niega de qué, el que debe decir es de qué. A su nivel, no es gracioso maltratar tanto la lengua. Saquicela estuvo hoy en Ecuavisa para responder por la grave crisis que padece la justicia en el país y que volvió a la conversación pública a raíz de los escandalosos fallos a favor de políticos, delincuentes y narcotraficantes. Fallos que también suscitaron una reacción de Michael Fitzpatrick, que escandaliza no por lo que dice, que todo el mundo sabe, sino porque es el embajador de Estados Unidos. Si se quiere aquilatar la crisis de la justicia, es recomendable ver la entrevista hecha por Lenin Artieda, porque ahí se ve al magistrado del más alto tribunal de justicia del país en el papel de bailarín con coreografía de supervivencia. No importa las veces que vaya a la TV, Saquicela dice lo mismo, que hay aspectos de la ley que tienen que ser reformados, que si hay actos irregulares en los juzgados deben ser sancionados, que el Consejo de la Judicatura es el encargado de hacerlo, que se tiene que reformar todo el sistema de justicia que, entre otras cosas, trabaja en pésimas condiciones. Ejemplo, no hay un expediente electrónico ni un sistema informático. Y claro, no hay agua ni servicios higiénicos dignos. Lo dice excusándose. Saquicela
es otro de esos altos funcionarios del Estado que pasea por los canales de televisión, convertidos en sociólogos de su propia inoperancia. ¿Qué ha hecho desde última entrevista en la cual endosó la responsabilidad de la tragedia que vive la función que lidera el Consejo de la Judicatura? Y sí, ese consejo también es una desgracia. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué hace Saquicela? Hay que ver cómo despliega su halo empático con los ciudadanos escandalizados por lo que ocurre en la función que él dirige para cuidar su imagen. Él entiende la preocupación del país, condena las conductas delictivas de sus jueces, admite que esto no puede seguir pasando, sabe que el país no puede más, no tolera más. En ese registro camina con desparpajo en el terreno de las obviedades. Una de tantas, lo que tiene que hacer el sistema de justicia es no permitir la impunidad de estas conductas. En fin, él llama a los jueces a estar a la altura de las exigencias históricas de los ecuatorianos. Grandilocuencia hueca. Empujado por Lenin, Artieda reconoce que hay aspectos más sistémicos y que esto no se trata de echarse culpas unos a otros, lo que no para de hacer. Reconoce que hay requerimientos y procedimientos para la ejecución de la pena, para el régimen de rehabilitación social o el de la prelibertad que deben ser reformados para volverlos más exigentes. Reconoce que hay vacíos u oscuridades en la norma que son aprovechados, que no solo hay que reformar el Código Penal, sino también aspectos de orden constitucional y de garantías jurisdiccionales porque hay abuso en las acciones de protección y el habeas corpus, que hay que aclarar normas, eso lo puede hacer la Corte Nacional, y unificar criterios jurisdiccionales entre la Corte Nacional y la Corte Constitucional. En definitiva, él dice tener identificadas las normas que le causan problemas y requieren en parte la Asamblea, y otros aspectos que si se entienden bien podrían mejorar lo que hoy es una catástrofe. ¿Por qué no lo hace? Porque esos aspectos más sistémicos son la coartada que siempre esgrime para un lavado completo de manos. Saquicela no trabaja pensando en solucionar el problema, actúa con la lógica del burócrata que diagnostica el problema como si su trabajo no fuera resolverlo. No ha dicho qué parte depende de él y cuándo piensa empezar. No ha dicho cuáles son las normas que les afectan y qué textos alternativos propone. No ha dicho qué debe hacer su institución con la Corte Constitucional y cuándo pedirá sentarse con ella. Saquicela es un político bailarín que usa su cargo como trampolín. Y mientras esté ahí, puede darse incluso el lujo de decir por qué no funciona. Nada hará para que eso cambie. Artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Un comité recomienda 4 cargos penales contra Donald Trump. Donald Trump lo ha calificado de cacería de brujas, pero tras 18 meses de pruebas y declaraciones de testigos sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, un comité de la Cámara de Representantes ha votado por unanimidad recomendar 4 cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos. Todos los presidentes de nuestra historia han defendido esta transferencia ordenada de autoridad, excepto uno. El 6 de enero de 2021 fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder pacíficamente al siguiente. Ningún hombre que se comporte de esa manera en ese momento puede volver a servir en ninguna posición de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo. El comité considera que Trump conspiró ilegalmente para anular las elecciones de 2020 y ha determinado que existen pruebas suficientes de que el entonces mandatario incitó, asistió o ayudó a la insurrección. El señalamiento, que no es vinculante, pasa ahora al Departamento de Justicia, que decidirá si procesa o no al expresidente. Trump anunció el mes pasado que se presentaría a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024 y está convencido de que conseguirá imponerse a sus rivales.
pero recientemente ha habido decisiones que complican sus aspiraciones. Un jurado de Nueva York acaba de condenar a 2 de las empresas de Trump por fraude y este martes el Comité de Medios de la Cámara de Representantes votará probablemente a favor de divulgar parte de la información fiscal de Trump. Cuidado infantil al alcance de indocumentados en Nueva York. Desde enero de 2023, las familias indocumentadas podrán acceder a subsidios para el cuidado de al menos 600 niños con edades entre 6 semanas y 13 años de edad, bajo la iniciativa NYC Promise. Esto es una solución inmediata al cuidado de niños, para que los padres puedan tener más opciones para, por ejemplo, entrenarse. Nosotros tenemos eso como experiencia, de que proveemos entrenamientos de OSHA y ellos no tienen donde dejar sus niños. La Colmena es una de las organizaciones a cargo de la distribución de estos subsidios. Yo creo que el inmigrante tiene derecho a trabajar. De hecho, nosotros trabajamos con jornaleros y jornaleras y es totalmente permitido hacer una jornada de trabajo. El programa cuenta con $10 millones y es un alivio para los nuevos migrantes, según dijo el alcalde Eric Adams. Tuve la suerte que mi mamá lo pudo cuidar a mi hija, pero yo sé que eso no es la situación de todos. Sin embargo, algunos sectores han mostrado preocupación ante la posibilidad de que el programa incentive el trabajo ilegal, teniendo en cuenta que tramitar casos de asilo y permisos de trabajo puede tardar un promedio de 4 años. Las personas que no tienen los papeles legales para trabajar, desafortunadamente es difícil, que es verdad que no pueden trabajar porque es ilegal y en contra de la ley migratoria. Para calificar para este programa, las familias deben demostrar que sus ingresos están en un 300% por debajo de los niveles de pobreza federales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Deportes. Amigos, bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. La semana pasada se desarrolló a cabo la 9ª fecha del campeonato de ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El martes 13 de diciembre se jugó el partido entre la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos y la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A. Cerca de 1 hora duró el encuentro, que al final del mismo fue favorable para el equipo de Telesucesos en 2 15s con marcadores de 15-9 y 15-7. Telesucesos formó con Marcelino Aguas, Joel Chillagana y Jonathan Taco, mientras que el Pollo A puso en la cancha a Kevin Tituaña, José Mendoza y Jordi Tamayo. De esta manera Telesucesos mantiene su 5ª ubicación, mientras que el Pollo A no logró salir del último sitial de la tabla de posiciones. El miércoles se desarrolló el partido entre el segundo y el tercero de la tabla de posiciones en ese momento, Barderos versus Nueva Generación. Mucha expectativa se generó en torno a este gran partido y así fue en su desarrollo, tal así que duró casi 1 hora con 30 minutos, definiéndose en favor de Barderos en 3 15s por 13-15, 15-7 y 15-12. Barderos formó con Mateo Duque, Javier Cedeño y Abdiel Paredes, mientras que Nueva Generación puso en la cancha a Stalin Ante, Jesús Castillo y Justin Cacho. El jueves 15 de diciembre fue el turno para que se enfrenten los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón contra los Galácticos de Luz y Vida en un duelo que enfrentaba a 2 equipos que vienen luchando por meterse entre los 8 mejores. Nayón, viniendo de abajo en el marcador, se hizo con el primer 15 por un marcador de 17-15 en un set espectacular que duró 50 minutos. Para el segundo 15 los Galácticos pagaron tributo al esfuerzo y se desinflaron totalmente, perdiendo por 15-1 en solo 15 minutos de duración. Nayón alineó a David Pillajo, Sebastián Núñez y Brandon Morales. Los Galácticos por su parte pusieron a Jair Bautista, Tyron Andrango y Adrián Celi. Finalmente, el día viernes en el partido preliminar, la Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla enfrentó a Blo Guevara, quien era hasta ese momento el puntero del campeonato. La Capilla alineó a César Pérez, Anthony Zuquillo y Jan Parrales, mientras que Blo Guevara puso a Jonathan Guevara, Alex Coche y David Vega. La Capilla, que nos tiene acostumbrados a las hazañas, se impuso por marcadores de 15-3, 4-15 y 15-12 en un partido que duró casi 1 hora con 15 minutos. En el partido estelar se pusieron frente a frente los equipos de la Federación de Ligas de Calderón, Fedelic versus la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B.
Al Pollo B le costó muchísimo imponerse en 2-15 a Fedelig en una hora de juego por marcadores parciales de 16-14 y 15-12. Fedelig puso a Daniel Parreño, Mateo Arroyo y Jimmy Ulcuango. El Pollo B por su lado alineó a Steven Rea, Christopher Juiña y Brian Cadena. Con estos resultados la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Primero, Barderos con 21 puntos. Segundo, Blo Guevara también con 21 puntos. Tercero, Nueva Generación con 20 puntos. Cuarto, Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B con 17 puntos. Quinto, Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos con 17 puntos. Sexto, Escuela Formativa de Coavoley de Nayón con 14 puntos. Séptimo, Escuela Formativa de Coavoley de La Capilla con 14 puntos. En el octavo lugar se encuentra la Federación de Ligas de Calderón con 12 puntos. Noveno, los Galácticos de Luz y Vida con 10 puntos. Y cerrando la tabla en décima ubicación, la Escuela Formativa de Coavoley y el Pollo A con 8 puntos. La fecha que se viene esta semana es martes 20 de diciembre a las 17 horas. Nueva Generación enfrenta a la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B. El miércoles 21 a las 17 horas la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A versus los Galácticos de Luz y Vida. El jueves 22 de diciembre, 17 horas, la Escuela Formativa de Coavoley de Nayón enfrenta a la Escuela Formativa de Coavoley La Capilla. Finalmente, el viernes 23 de diciembre a las 17 horas, en el partido más atractivo de la jornada en duelo de punteros, Barderos se enfrenta a Blo Guevara. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo en su noticiero Telesucesos. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavoley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavoley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.